Cristian Alfonso. Con volver. Bueno, Cristian, un día perfecto, no solo porque se accede a la final de Copa Cataluña, sino también por la imagen que se ha dado ante un rival de segunda B. Pues sí, la verdad, muy contentos todos porque es un logro para el equipo poder jugar esta final, porque hemos demostrado que se puede competir, ¿no?, con equipos de mayor categoría, gente que entra todo el mundo rindiendo y todos a una. Estamos en un buen camino y hay que seguir porque el domingo otra vez. ¿Hasta qué punto consideras clave haber marcado al final de la primera parte y al inicio de la segunda? Son minutos que psicológicamente siempre dicen que son importantes. Sí, bueno, más que nada los ajustes que hemos hecho al principio, que ellos han planteado el partido de una forma que nos ha sorprendido, de alguna forma no estábamos cómodos, hemos hecho reajustes que han coincidido encima con el gol, ¿no?, de estrategia que este año nos está dando tanto. Y bueno, sí es psicológico, pero creo que a partir de esos ajustes hemos sido competitivos con ellos de igual a igual. En Liga te tuviste que ir con dolencias. ¿Cómo está de esas molestias? Bueno, pues me duele bastante, la verdad. He hecho un esfuerzo para jugar hoy porque lo tengo el pie bastante, tengo el dedo morado y tal, hinchado, pero bueno, quería estar también y ayudar al equipo en todo lo que pudiera. Además, respecto al partido de Liga, me gustaría decir algo porque yo no tengo redes sociales ni nada y no suelo enterarme de la prensa ni nada de las cosas que pasan, pero me ha llegado por parte del equipo que bueno, se han vertido una serie de críticas hacia el míster y hacia cómo fue el partido de Villafranca, y yo quiero decir claramente que estuve en el partido y no fue así lo que pasó, que el míster hizo su trabajo respetando a todo el mundo, y si vinieron faltas de respeto fueron igual más por el otro equipo que por el nuestro, y que esto es competición y que no se trata de ensuciar la imagen de nadie porque se hayan perdido 3 puntos. Estamos con el míster a muerte y eso es falso, total, sí, claramente. Y bueno, ya nosotros nos olvidamos de Villafranca porque hemos visto que ha habido revuelo y tal. Nosotros a lo nuestro, que seguir compitiendo, y el domingo otra final. Vale.